La información que se presentará a continuación intentará mostrar un detalle fino de lo ocurrido dentro de las fuerzas argentinas después de que se ejecutara la histórica misión contra el portaaviones británico Invencible del día 30 de mayo de 1982. Se expondrán los hechos más relevantes de la forma más objetiva posible, cruzando datos de documentos históricos, registros de comunicaciones secretas de la época y testimonios directos de los protagonistas. La finalidad de este documental es demostrar la falsedad de algunas premisas que fuentes pro-británicas han deslizado en los últimos años con la intención de desacreditar el testimonio de los pilotos de Argentina y de sus fuerzas en general. Estas consignas falaces se enumerarán al final de este vídeo. Es necesario recordar que esta operación, sin precedentes en la historia latinoamericana, fue realizada con la participación de 2 aviones Super Étendard de la Armada, los cuales lanzaron el último misil Exocet con el que contaba Argentina. Además, fueron parte de la misión 4 aviones Skyhawk de la Fuerza Aérea Argentina cuya tarea era lanzar bombas de 250 kilogramos. De esta escuadrilla, los pilotos Vázquez y Castillo serían derribados antes de poder atacar al objetivo. Por último, se destaca el papel esencial que desempeñaron 2 aviones Hércules KC-130, quienes se encargaron de proveer combustible en vuelo a los aviones de ataque. Para un análisis más preciso, la etapa posterior al ataque al Invencible se dividirá en 8 fases. Estas fases se inician en el momento en el cual los Skyhawk de los pilotos Ernesto Ureta y Gerardo Isaac lanzan sus bombas, y finalizan ese mismo día por la noche, cuando estos 2 oficiales regresan desde Río Grande hacia su base habitual de operaciones que era el aeródromo de San Julián. Según el testimonio de los pilotos Ureta e Isaac, luego de lanzar sus bombas sobre el portaaviones, cada uno de ellos tomó el rumbo de escape ya previsto de 229 grados para salir de la zona de ataque, sin contacto visual entre ellos. Más adelante, los 2 aviones se fueron acercando y fue allí que Isaac pudo visualizar el color naranja del traje antiexposición que llevaba Ureta. Debido a que, en ese momento, las contramedidas electrónicas británicas les impedían comunicarse entre ellos por la radio, el color del traje le permitió a Isaac comprobar quiénes eran los pilotos que había visto caer en la acción. Cuando por fin lograron restablecer la comunicación, los pilotos se consultaron sobre lo que habían podido ver. Isaac confirmó que había atacado al portaaviones desde la popa y que había visto 2 derribos sin eyecciones. Ureta también confirmó haber atacado el portaaviones y haber observado la caída del avión del primer teniente Vázquez, desafortunadamente también sin supervivencia del piloto. En su informe post-vuelo, Ureta registra así esta fase de la misión. Al salir comencé a llamar al número 2 y al número 4 quienes no contestan, por lo que asumo que volvía solo, pero luego alcanzo a ver por el espejo que a mi derecha venía formando uno, que al pasar a frecuencia del reabastecedor, comprobé que era el número 4. Para la tarea de efectuar recargas de combustible en vuelo, se encontraban orbitando sobre el mar 2 aviones Hércules KC-130 comandados por los pilotos Luis Litrenta y Roberto Noé. Los 2 aviones Super Étendard regresaron directamente a la base de Río Grande sin efectuar nuevas recargas de combustible, pero los aviones de Ureta e Isaac se dispusieron a llenar sus tanques. Esta fotografía tomada desde el Hércules muestra al avión del primer teniente Ureta en ese momento. Durante esta recarga, Ureta comenzó a transmitir, a pedido del comandante Litrenta, el informe preliminar de la misión. Uno de los tripulantes de los KC-130, el oficial Roberto Brien, detalla ese momento. Dijeron que habían atacado a un portaaviones, de qué tipo era, que salía humo desde abajo. Isaac dijo que pensaba que sus bombas no habían pegado. Les preguntamos si debíamos esperar y Ureta dijo que los otros no iban a volver porque habían sido derribados. Mientras tanto, en la base de Comodoro Rivadavia, sede del Comando de la Fuerza Aérea Sur, siendo las 3:20 se recibía la transmisión de los Hércules y se dejaba asentado en el diario de guerra de la siguiente manera. Hora 15:20. El KC-130 informa que los Super Étendard y los A4 se tiraron sobre el portaaviones. Regresan 2 Super Étendard sin reabastecimiento y regresan 2 A4C. La información se recibió por RF.
Los A4 se confirman que pegaron en el portaaviones. Pierini informa que el número 2 y 3 fueron derribados de la escuadrilla Zeus. Siguiendo la cronología de los hechos, en este punto es necesario destacar una comunicación radial recibida por los Hércules que estaban efectuando el reabastecimiento de los aviones de Ureta e Isaac. En ese momento, los oficiales a cargo del radar de Malvinas alertaron a los reabastecedores sobre los cazas Harrier británicos, que estaban en vuelo sobre las islas y que comenzaron a ascender a gran altitud. Por otra parte, el radar también detectó el vuelo de varios helicópteros británicos que se dirigían desde las islas hacia el mar, con rumbo este, es decir, hacia la zona donde hace minutos se había efectuado el ataque argentino. El comando de la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia recibía la siguiente información del radar y la registraba en su diario de guerra. 15:45. Desde Malvinas comienzan a salir helicópteros con rumbo este. Aparecen 2 patrullas de Harrier en altura sobre la isla. Por su parte, el comandante de los Hércules, el oficial Litrenta Carracedo, recuerda ese acontecimiento de esta manera. Me doy cuenta de que había sido exitosa la misión porque el radar de Malvinas nos alerta de que había un gran movimiento de Harrier, subiendo a gran altura y reduciendo velocidad como esperando una nueva pista. Eso nos dio la confirmación de que el portaaviones había sido afectado. Los primeros en aterrizar en Río Grande fueron los 2 Super Étendard de la Armada Argentina. Una vez que aterrizaron, los pilotos Alejandro Francisco y Luis Colavino fueron sometidos a interrogatorio por parte del personal de inteligencia de Marina. En el texto de la historia oficial de la aviación naval las apreciaciones de este interrogatorio se resumen de la siguiente manera. El misil fue lanzado a las 14:30 desde una distancia y condiciones excelentes, con eco radar en pantalla, confirmado también por el segundo Super Étendard, que no lanzó. A las 16 horas, aterrizan finalmente en la base de Río Grande los Skyhawk tripulados por los oficiales Ernesto Ureta y Gerardo Isaac. Según sus propios testimonios, una multitud conformada por el personal de la base los esperaba en la pista para felicitarlos. Ureta e Isaac se fundieron en un emotivo abrazo. Pero antes de que pudieran hacer algo más, fueron llevados por el personal de inteligencia de la Fuerza Aérea a las salas de interrogatorio post-vuelo. Junto con ellos, los pilotos de Super Étendard también se dirigieron a presenciar las declaraciones. El oficial naval Francisco iría con Ureta y el oficial Colavino permanecería junto a Isaac. La práctica de interrogar a los pilotos en el mismo momento de los aterrizajes fue un hecho habitual durante el conflicto. Esta técnica permitía obtener un testimonio de misión descontaminado de cualquier influencia externa o olvido que el tiempo pudiera provocar. Ese 30 de mayo de 1982, los pilotos de Skyhawk sobrevivientes fueron sometidos a un interrogatorio de 1 hora y 30 minutos. A su vez, este tiempo se dividió en 3 etapas. En las 2 primeras etapas, el cuestionario fue realizado en forma separada, es decir, con el primer teniente Ureta en una sala y el alférez Isaac en otra, cada uno bajo la atenta mirada de los pilotos de Super Étendard y de otros oficiales de la Armada Argentina, quienes se constituían en garantes de que los testimonios fueran genuinos. En estos interrogatorios iniciales, los pilotos fueron sometidos a preguntas sobre cada uno de los aspectos de la misión, cuyas respuestas eran registradas por el personal de inteligencia. Luego de las preguntas, y con el fin de profundizar en la descripción del blanco alcanzado, se les solicitó a los pilotos que elaboren una descripción gráfica y escrita con la mayor cantidad de detalles que pudieran expresar. Luego de escribir con puño y letra el relato de las distintas etapas de la misión, los pilotos Ureta e Isaac también plasmaron en el papel algunos gráficos que representaban el objetivo que habían podido observar. Finalmente, se les presentó a los pilotos fotografías de los 2 portaaviones que operaban con la flota británica en ese momento, el HMS Hermes y el HMS Invencible. La finalidad de esta prueba con fotos es que los interrogados puedan señalar con precisión cuál fue el buque que pudieron ver. Lo que ocurrió en este momento es recordado y confirmado por los pilotos de Super Étendard presentes en las salas. Los 2 pilotos, interrogados por separado, reconocen y describen positivamente al portaaviones Invencible.
Identifican los dos al portaaviones, sin conocerlo de antemano. Se suman a esta confirmación otros dos testigos presentes en las salas de interrogatorio, los oficiales navales Augusto Bedacarratz y Armando Mayora. Con el capitán Bedacarratz estuvimos en el post-vuelo de Ureta e Isaac. Los dos eligieron la misma foto, en forma separada. El mismo buque y la misma aproximación, la parte trasera izquierda del portaaviones Invencible. La palabra de estos testigos del interrogatorio es por sí misma una confirmación de la autenticidad de la palabra de Ureta e Isaac. Se evidencia que los dos sobrevivientes de la misión dieron un testimonio coherente y coincidente entre sí. Para mayor certeza de que los dos pilotos dijeron lo mismo en forma separada, se expone a continuación un comunicado radial secreto enviado desde el lugar de los interrogatorios hacia la sede del Comando de la Fuerza Aérea Argentina en Comodoro Rivadavia. Luego de los datos aportados por Ureta, y al hablar acerca del testimonio de Isaac, se dijo: no se transcribe el informe por coincidir exactamente con el anterior. Un aspecto relevante que debe tenerse en cuenta es que los testimonios en manuscrito de los pilotos no contienen todos los detalles de la misión, sino solamente los esenciales. Esto se debe a la gran extensión temporal que tuvo la primera fase de preguntas orales, lo que colocó a los pilotos ante un agotamiento intenso. Es por esta razón que algunos datos fueron transmitidos al comando a partir de los registros del personal de inteligencia. Por ejemplo, en este comunicado radial se transmite al comando de la Fuerza Aérea la siguiente información importante. Aunque no fue escrito en los informes, el número 4, Isaac, en final de tiro fue sacudido por la onda expansiva, estimando por ello su puntería incorrecta. Ya en la tercera y última etapa del interrogatorio, los pilotos Ureta e Isaac fueron interrogados juntos por parte del personal de inteligencia de la Armada y de la Fuerza Aérea. Se les pidió que nuevamente relataran todo lo ocurrido durante la misión, y, mientras el testimonio de cada uno avanzaba, el otro tenía que confirmar que lo que se exponía era cierto. Respecto de las características del blanco atacado, el testimonio manuscrito del primer teniente Ureta es contundente. Se presenta aquí el archivo del registro mecanografiado por inteligencia. Luego del arribo, y recordando todo lo sucedido, determino que el barco citado es el portaaviones Invencible, porque pude ver que la superestructura del mismo era alargada y sobre el borde derecho. Pude ver la parte playa de la pista y que la superestructura ocupaba gran parte del largo total del portaaviones. En la aproximación final vi que desde la parte media de la superestructura salía humo negro, bastante concentrado. Luego de la salida busco el blanco y solo veo en ese lugar una masa de humo que lo tapaba totalmente. Por su parte, el alférez Gerardo Isaac también es tajante en su declaración. Aproximadamente un minuto después divisamos una silueta muy grande, y con la superestructura muy alta y desplazada hacia un costado. Me quedó grabado la silueta típica del portaaviones. Los 4 aviones nos dirigimos hacia el frente en forma convergente. A medida que nos acercamos comienza a salir humo negro. En cuanto a los gráficos que realizaron los pilotos, estos son plenamente coincidentes con las características de un portaaviones y, en particular, con los detalles y la estructura del portaaviones Invencible. En resumen, los testimonios y gráficos muestran, sin lugar a dudas, la pista casi rectangular del Invencible, la superestructura alargada y recostada sobre el borde derecho y la parte trasera o popa de forma triangular. Otro dato que no fue escrito en los informes manuscritos es la observación por parte del primer teniente Ureta de una gran bocha o radomo de color claro. Esto sería uno de los 2 radares 909 del portaaviones Invencible, lo cual confirma su identificación. En una entrevista de hace 28 años, Ureta lo recordó de esta manera. Es que levanto mi avión y hago el lanzamiento de mis bombas. Y a todo esto necesito levantar más porque le pasé muy cerca al radome o la bocha blanca esa que está detrás en la parte de la popa del portaaviones. En 1982, el comandante de la Fuerza Aérea Sur de Argentina era el respetado brigadier Ernesto Crespo, cuyo centro de mando se había instalado en la base de Comodoro Rivadavia.
Luego de recibir el informe preliminar de misión transmitido por los Hércules, Crespo tomó la decisión de ir personalmente a felicitar a los pilotos. Una vez finalizados los interrogatorios, los pilotos Ureta e Isaac recibieron a Crespo, quien, celebrando el éxito logrado, felicitó a todo el personal que hizo posible esta riesgosa operación aeronaval. Durante la reunión con Crespo, los oficiales de inteligencia se presentaron y dijeron que, con toda seguridad ya se podía afirmar que el portaaviones atacado era el Invencible y no el Hermes. En un primer momento, el personal de inteligencia fue cauteloso y sostuvo una duda razonable sobre cuál de los dos portaaviones había sido el atacado. Los pilotos luego del análisis y de ver fotografías declaran haberle dado al portaaviones Invencible. Queda la duda. Pero todo cambió después de las 17:55 cuando se recibió, desde una fuente diplomática confidencial, una información reveladora, la cual fue asentada en el diario de guerra secreto de la Fuerza Aérea. El Comodoro Correa informa que Estados Unidos da como atacado al portaaviones Invencible. Respecto de la confirmación de este ataque por parte de la Marina y del Ejército de Argentina, es posible afirmar que ninguna de estas fuerzas tuvo dudas. En cuanto a la Armada, los testimonios de los pilotos navales nos dan la confirmación. En relación al Ejército, la siguiente comunicación secreta entre los generales García y Menéndez disipan cualquier incertidumbre sobre la postura de la Fuerza Terrestre Argentina. Le informo que la operación aérea conjunta contra un portaaviones se ejecutó sin lugar a dudas con un impacto directo de Exocet que fue observado y de 3 o 4 bombas con impacto directo. Esto surge claro del análisis minucioso que se ejecuta después de cada operación. Ya entrada la noche, los pilotos Ureta e Isaac se despidieron del personal de la base de Río Grande y abordaron un avión Learjet, proveniente de la base de San Julián que los llevaría de regreso a su aeródromo habitual de operaciones. En San Julián los esperaban todos los pilotos del Escuadrón A4C y también los pilotos de M5 Dagger. Esta icónica fotografía refleja ese momento. Ureta se abraza con el piloto de Dagger Mario Callejo. Cerca de ellos, Isaac se observa visiblemente cansado, aún con el traje antiexposición colocado. El personal de la base organizó una cena con asado barbacoa para celebrar el logro de esta histórica misión. Pero los sentimientos de esa noche fueron ambivalentes debido a la pérdida de los oficiales José Vázquez y Omar Castillo. Antes del asado, el primer teniente Ureta tuvo que cumplir con la dolorosa tarea que había prometido que cumpliría en caso de que la tragedia ocurriera, llamar a la esposa de Vázquez para comunicarle su fallecimiento. Además, tuvo que hablar con el hermano de Vázquez, quien se desempeñaba como personal civil de la Fuerza Aérea en la propia base de San Julián. Al día siguiente se comunicaría con la madre del primer teniente Castillo, quien era soltero. Y así concluyó la extenuante jornada para los pilotos Ernesto Ureta y Gerardo Isaac. En la mañana posterior se tomaría esta fotografía de ambos oficiales con rostros tristes pero con la clara convicción de seguir defendiendo la bandera de su nación. La guerra continuaría 15 días más. En ese lapso, a Isaac le tocaría cumplir con una misión de ataque el día 9 de junio sin llegar a encontrar el objetivo, debido a un desperfecto en su avión lo que lo obligó a retornar a la base. Ureta, por su parte, permaneció en alerta con su escuadrón hasta el final de la guerra. Desde ese entonces, ambos continuaron ofreciendo su testimonio a todas las personas y medios de prensa que los solicitaron. Nunca se escondieron, a diferencia de los tripulantes del portaaviones Invencible que jamás hablaron frente a una cámara de televisión, para negar el ataque. Por otro lado, ante la falta de misiles Exocet, los pilotos de Super Étendard trasladaron en vuelo a todos sus aviones desde la base de Río Grande hacia la base aeronaval Comandante Espora. Estos cazas tenían que preservarse porque eran pocos y solamente ellos eran capaces de lanzar los Exocet. Esa noche, los pilotos navales durmieron en sus hogares. El día que siguió, el capitán Alejandro Francisco le escribió una carta a Ureta para expresar su admiración por la riesgosa misión cumplida. Luego, compró un periódico impreso y pudo leer la noticia del ataque al portaaviones Invencible, ataque que en Londres fue transmitido por la prensa en varias versiones alteradas. La guerra tampoco terminó ese día para los pilotos de Super Étendard ya que comenzaron un intensivo entrenamiento, en condición nocturna a modo de preparación para la posible llegada de nuevos misiles Exocet.
Lamentablemente para los argentinos, esta adquisición se postergó hasta después de finalizado el conflicto. Lamentablemente, en la actualidad existen algunos pseudohistoriadores que, por claros intereses, se dedican a tratar de ensuciar la intachable historia de los pilotos argentinos Sureta e Isaac. Desde el equipo de investigación de LBSI consideramos que con nuestro trabajo contribuimos a derribar estas falacias acerca del postvuelo de la Operación Invencible. Que el oficial de la Armada Alberto Filippi estuvo presente en el interrogatorio y aseguró que los pilotos no pudieron identificar al buque atacado. Que en el informe de los pilotos se menciona que el motor del avión de Castillo impactó en el portaaviones. Que el informe de los pilotos fue escrito por oficiales oficinistas de la Fuerza Aérea y que el brigadier Crespo fue a Río Grande para armar este engaño. Que una frase del oficial naval Jorge Colombo confirmaría que la Armada y el Ejército niegan el ataque al Invencible. Que la actividad aérea inusual sobre la flota británica luego del ataque es un mito y que no hay registro de ello. Que luego del ataque los pilotos fueron llevados a Buenos Aires y que no participaron más de la guerra. Muchas veces, también se dice que ningún militar extranjero apoya el testimonio de los pilotos argentinos. Esta fotografía del as francés de la Segunda Guerra Mundial, Pierre Clostermann, tomada a pocos días de finalizada la campaña, es solo una pequeña muestra del alcance y de las repercusiones a nivel mundial que tuvo y que hubiera tenido este ataque si el Reino Unido no lo ocultaba.